Bienvenidos en este día a una emisión más del programa de radio Celebrando su Gloria, que es un ministerio de comunidad cristiana, Casa de Alabanza. Un saludo, bendición y salvación de parte de Dios a todos quienes nos escuchan y sintonizan por medio de esta vía o plataforma. Si tienen alguna necesidad, petición de oración o comentario, llámenos al teléfono 771-718-3625 y con gusto le atenderemos. Recuerde que estamos ubicados en Tercera Cerrada de 27 de septiembre número 105, Colonia Electricistas, junto al Viaducto Rojo Gómez, aquí en esta ciudad de Pachuca, Hidalgo, México. Te invitamos a participar de nuestros cultos familiares de adoración en los horarios habituales, miércoles y viernes 7 de la noche y domingos 10 de la mañana, con las respectivas medidas sanitarias. Digamos, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Salmo 5:7. Y recuerda, Jesús está con nosotros y todo puede suceder para bendición. Y damos inicio con el tema de hoy. Dios los bendiga a todos en este hermoso día, nuevamente aquí para compartir una pequeña reflexión en esta hermosa mañana. Doy gracias a Dios por la vida de todos ustedes y como siempre, desde aquí enviamos nuestra palabra de bendición para que si hay alguna circunstancia, alguna necesidad, alguna petición que tengan, alguna urgencia de parte de Dios, Dios les conceda esa respuesta y les bendiga en toda esa necesidad que tienen. Vamos a meditar en la palabra del Señor y quiero utilizar de referencia el versículo 22 del capítulo 8 del libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. En este pasaje donde Dios le pide a Abraham que ofrezca a su hijo Isaac en sacrificio. Pero especialmente, como les digo, el versículo 8 dice lo siguiente: y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Antes de en el versículo 7, Isaac se dio cuenta de que iban a ofrecer ese sacrificio a ese lugar donde Dios le estaba mostrando a Abraham. Y llevaban el fuego, llevaban la leña, llevaban todo para hacer el holocausto. Pero no llevaban el animalito, el corderito. E Isaac le pregunta y le dice: oye papá, creo que se te olvidó algo. Y le dice: ¿dónde está el cordero? Y es donde en el 8 le contesta: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Quiero hablar de lo que viene siendo una fe inquebrantable. Más allá de que Dios provee, quiero hablar especialmente sobre lo que es una fe inquebrantable. Esa fe de declarar palabras en una entera confianza en Dios. Estas palabras que expresó Abraham no fueron unas palabras pensando en que Dios supliría en ese sacrificio a Isaac. Dios le había pedido a Abraham que le ofreciera a su hijo en sacrificio, al que amaba. Y Abraham no dudó en obedecer a Dios. Y cuando dice Dios se proveerá de cordero, debemos entender muy claramente lo que dicen estas palabras. Dios se provee siempre de lo que necesita y de lo que quiere, porque todas las cosas son de Él. Todas las cosas le pertenecen a Él. Nuestras vidas le pertenecen a Él. La vida de Isaac le pertenecía a Dios. Y Dios ya se lo había pedido a Isaac, e Isaac se lo iba a ofrecer porque ya sabía que eso era lo que él quería. Isaac lo que muestra aquí es un acto de obediencia, pero ese acto de obediencia lo lleva a declarar estas palabras que después se convierten en unas palabras proféticas.
Es decir, Dios se proveerá de cordero, Dios ya se había proveído, pero cuando Dios ve la fe y la obediencia de Abraham y que no rehusó darle a su hijo, Dios cuando ve que Abraham está a punto de sacrificarlo, le dice: Abraham, Abraham, detén tu mano. Y dice que después de esto, un cordero estaba ahí atorado en los matorrales y ofreció el sacrificio. Esa fe inquebrantable es una fe que nosotros a veces no logramos activar en nuestras vidas, porque ante las circunstancias que se nos presentan, siempre puede presentarse la duda y el temor. Y en la Escritura encontramos muchos ejemplos hermosos y maravillosos sobre lo que es una fe de esa manera inquebrantable. ¿Cómo se activa en nosotros la fe? Es algo que nosotros debemos entender y comprender. La fe, dice el libro de Romanos en el capítulo 10, en el versículo 17, que es por el oír. ¿Y el oír qué? El oír la palabra, dice, de Dios. Abraham oyó la voz de Dios y le creyó y fue y llevó a su hijo y luego iba a ofrecer. Y así en la Escritura nosotros nos encontramos pasajes donde vemos que los hombres le creyeron a Dios. El pasaje donde Josué va a defender a los de Gabaón, un pueblo que había engañado a Josué y al pueblo de Israel, haciéndose pasar por extraños y con esa astucia preservaron su vida. Y cuando los demás reyes de aquella región se dieron cuenta que Gabaón había hecho pacto con Josué y se había aliado con Josué, dice que dijeron: vamos a juntarnos y vamos a ir contra la guerra contra Gabaón y vamos a destruir Gabaón. Y Gabaón dice que pide ayuda a Josué y le dicen: no tardes pronto en venir a nosotros y ayudarnos a defendernos. Y dice la Escritura ahí en ese capítulo 10 de Josué, que Josué tomó a sus hombres de guerra y se presentó a la batalla, se levantó a la batalla. Y dice que cuando lo hizo, Dios habló a Josué y le dijo: no temas delante de estos 5 reyes, porque ni ninguno de ellos prevalecerá contra ti. Y cuando esto sucede, él se presenta a la guerra. Y cuando el ejército de estos 5 reyes vio que no estaban peleando o no iban a pelear contra Gabaón, sino contra Israel, aquellos empezaron a huir y a salir corriendo. Y dice la Biblia y la Escritura que fueron más los que mató Dios por el granizo, las piedras de granizo que cayeron del cielo, que los que Josué mató a espada. Y quiero decirte esto: en ese evento encontramos el momento en el cual Josué dice que levanta su rostro y no ora, sino da una palabra. Dice: sol detente en Gabaón y tú luna en el valle de Ajalón. Y dice la Escritura que el sol se detuvo y la luna se paró. Y dice que esto duró por espacio aproximadamente de un día. Esa palabra y esa confianza que tuvo Josué en ese momento fue por la palabra que había escuchado de Dios. Dios le había dicho: ninguno de estos reyes prevalecerá, dice, delante de ti. Él creyó. Por eso te digo que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es decir, a nosotros Dios nos da promesas y nos ha dicho promesas, que no nos faltaría el bien y la misericordia, que Él nos sustentaría todos los días con la diestra de su justicia, que Él llevó todas nuestras enfermedades y que la oración del justo sanará al enfermo. Todas estas promesas y más promesas que hay en la Escritura están en la palabra. Hemos oído la palabra, hemos leído la palabra, y es en eso donde se debe de activar la fe de cada uno de nosotros.
Vamos a un corte y ahorita continuamos con el estudio. Con la certeza de la bendición y exaltación que Dios nos da, te invitamos a participar de nuestras reuniones. Y mucho nos alegrará y será una gran bendición que sigas nuestras transmisiones del canal de Casa de Alabanza Pachuca en YouTube. Otras opciones de iglesias de la Asociación Religiosa Hermanas: Jesús en las Multitudes Prichacón, con el pastor Ricardo Jiménez. Jesús en las Multitudes La Providencia, pastor Javier Durán. El Fuego de la Cruz, pastor Óscar Martínez. Cristo la Roca Zempoala, pastor Moisés Jiménez. Mayor información en sus respectivas redes sociales. Recuerda, Jesús está entre nosotros y todo puede suceder. Estamos de regreso. Tenemos que activar nosotros nuestra fe, y nuestra fe la vamos a activar en base a la palabra de nuestro Dios, a las promesas que Dios nos ha dado. En la Escritura encontramos infinidad de ejemplos. El libro de Hebreos nos habla de personas, ahí testifica de lo que creyeron en la fe. Recuerdo el pasaje de Josafat, cuando vienen los amonitas contra él a la guerra, y viene Sennacherib y empieza a decirle: ¿en quién crees? Jehová me ha mandado y te voy a destruir. Y dice que el temor de todo el pueblo estaba en ellos porque les había hablado en su propia lengua. Pero es en el pasaje ahí, en 2 de Crónicas 20, donde encontramos esa parte donde dice que se levanta un profeta y empieza a decir: no temáis a todos ellos, porque no es vuestra la guerra es de Dios. Y no habrá para que vosotros peleéis contra ellos. Y entonces Josafat junta a todo el pueblo y junta a todo su ejército y les dice: vamos a la guerra. Pero las palabras que declara cuando van son palabras muy hermosas y llevan la fe de esa confianza y seguridad en Dios. Dice en el versículo 20 de ese capítulo 20 de 2 de Crónicas, dice: cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, dice, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Esto no es una oración la que estaba haciendo Josafat. Josafat estaba declarando, estaba diciendo al pueblo, dice: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en Jehová vuestro Dios. Esa es fe y confianza. Y luego dice: creed a sus profetas y seréis, dice, prosperados. Es decir, la palabra vino y les dijo: no temáis, porque no es vuestra la guerra es de Dios. Creed, dice, a sus profetas y seréis prosperados. Es ahí donde se activa nuestra fe. Es ahí donde empezamos a declarar: vamos a ser bendecidos, vamos a ser prosperados, vamos a ser ayudados. Por eso la fe es una de las cosas indispensables en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual. Estamos en el camino del Señor porque hemos creído a Dios. Y el creer en Dios es muy fundamental en nuestras vidas. Vemos en la Escritura muchos pasajes donde Jesús dijo: creed. Si al que cree, todas las cosas le son posibles. Vemos en las Escrituras, un día le trajeron a un hombre endemoniado a los discípulos, y los discípulos oraron y no pudieron echar el demonio. Y viene Jesús y Jesús echa fuera ese demonio, y resulta que los discípulos le preguntan: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera el demonio? Y Jesús les dice: por vuestra poca fe. En ese momento los discípulos eran hombres de poca fe. Si vemos el pasaje donde la tempestad en el mar y Jesús dormía, los discípulos dicen: sálvanos que perecemos, y Jesús se levanta y les dice: hombres de poca fe. La fe que
se pierde en los momentos donde están los problemas. Dios no quiere que vivamos en esas circunstancias y en esos momentos. Dios quiere que nosotros vivamos en una fe y confianza y seguridad de que Él ha dicho y Él hará. Él no nos va a dejar. Nosotros tenemos que tener fe. Por eso un día los discípulos vinieron y le dijeron a Jesús: aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Entonces el Señor les dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarraígate y plántate en el mar, y les obedecería. Aumentanos la fe. ¿Sabes qué significa aumentanos la fe? Significa que nosotros tengamos la capacidad de creerle a Dios en todas las cosas que nos ha prometido. Aumentanos la fe implica algunas circunstancias que a veces no consideramos. Implica a veces que nosotros tengamos ciertas adversidades, ciertas dificultades, para que le creamos a Dios que Dios nos va a sacar adelante. Pero cuando vienen las enfermedades, cuando vienen las malas noticias, cuando vienen, Señor, los problemas, nosotros empezamos a decirle: Señor, ¿por qué? ¿Por qué si leo? ¿Por qué si ayuno? ¿Por qué si voy a la iglesia? ¿Por qué si le hablo a la gente? ¿Por qué? Pues es porque tenemos que avivar nuestra fe. Nosotros avivamos nuestra fe en base a las experiencias que vamos teniendo, a los problemas que vamos teniendo en la vida. Encontramos en la Escritura ejemplos de hombres que tuvieron fe en los momentos difíciles. Hombres que no dudaron que el Señor podría librarlos y sacarlos de los problemas en los que estaban metidos. Recordemos ese pasaje en el libro de Daniel, aquellos jovencitos que eran amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Esos hombrecitos que un día hicieron un edicto para hacerlos caer, porque como eran judíos, allá los odiaban, no los respetaban, no los querían. Los tenía el rey como personas más sabias que todos los sabios. Los habían puesto a hacer cosas de más importancia que a los del propio pueblo. Y entonces dijeron: vamos a hacerlos caer. Y le dijeron al rey: haz una estatua y para que todo mundo la adore, y cuando se toque la flauta, el tamboril, la zampoña, todos los instrumentos de música, todos los que oigan esto se postren ante la imagen, la estatua que has erigido, dice, y todos adoren esa imagen. Y el que no, que muera, que sea metido en un horno de fuego ardiendo. Y dice la Escritura que el rey firmó aquel edicto y empezó a sonar la flauta, el tamboril, y estos 3 jovencitos no se postraban ante esa imagen. ¿Y qué sucedió? Que vinieron y los acusaron. Y se enciende en ira Nabucodonosor, se enoja, los hace llamar y dice: ¿es cierto que no se postran? Y les dice: les voy a dar una oportunidad. Vamos a hacer que suene otra vez la música, y cuando la oigan se van a postrar y van a adorar. Y aquellos hombres le dicen: no es necesario que hagas tal cosa, porque no nos vamos a postrar. Y la ira de Nabucodonosor lo lleva a decirle a ellos que lo tienen que hacer, porque si no van a ser metidos en el horno de fuego ardiendo. Y todavía sus palabras son: ¿y quién los podrá librar de esta horno de fuego ardiendo? ¿Y quién los podrá librar? Pero estos jovencitos, en ese problema y en esa circunstancia que estaban teniendo, ellos dijeron: no nos postraremos, no nos vamos a postrar. Y en el versículo 17 dice de Daniel 3, dice: aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Es una palabra, no son oraciones, es convicción, es confianza, es seguridad. Esa es la fe inquebrantable a la que yo me refiero.
La fe que nos lleva a nosotros a decir lo vamos a hacer. En el versículo 18 dice, y si no nos salva, prácticamente dicen, y si no, sepa, oh Rey, que de todos modos no nos postraremos a la imagen que has erigido. Dios los libró, lo sabemos. Fueron metidos en el horno de fuego ardiendo y las personas que los metieron murieron por lo intenso de ese fuego. Pero dice la Escritura que aquellos hombres estaban adentro de ese horno danzando y había un ser más, eran 4. Y ellos salieron sin ninguna quemadura. Qué hermoso es ver cómo Dios, cuando nosotros creemos y lo declaramos y tenemos esa fe inquebrantable, Dios hace esas cosas hermosas y perfectas. Quiero decirte que hay muchos ejemplos en la Escritura, pero la vida cristiana tiene esa circunstancia. La fe es muy necesaria y la fe es lo que vence al mundo. Más allá de los ejemplos que podemos encontrar en el capítulo 11 del libro de Hebreos, de hombres que por la fe apagaron fuegos, destruyeron ejércitos, hicieron grandes proezas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos. Más allá de eso, quiero decirte que Juan lo reduce a una sola cosa y con esto termino. Dice en la primera carta, en el capítulo 5, que el versículo 4 dice, porque todo el que es nacido de Dios, dice, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, y dice, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Tú crees en Dios? Tu fe vence al mundo. Y el mundo representa todo. Representa nuestros problemas, representa nuestras tentaciones, representa nuestras enfermedades, representa todo. Si tú verdaderamente eres nacido de Dios, debes tener una fe, una confianza en todas y cada una de las palabras que Dios te ha dicho a través de las Escrituras. Vamos a orar en esta hora y a darle gracias porque esa fe inquebrantable es la que debe de animarnos todos los días para que en esa confianza declaremos siempre palabra de bendición, tanto para nosotros como para quien lo necesite fuera de nosotros. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta hora. Si alguien por primera vez ha estado escuchando esto y ha abierto su corazón, te pedimos en el nombre de Jesús que le recibas como tu Hijo, que le des el don de la salvación, el regalo de la vida eterna, que le perdones de todos sus pecados, de toda su iniquidad, y que escriba su nombre en el libro de la vida. En esta hora, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que le cumplas la palabra de ser tú su Dios y él ser tu pueblo. Te pido en el nombre de Jesús que pongas todas tus palabras, mandamientos y estatutos en su mente, en su corazón, y que no tenga necesidad de que nadie le enseñe, sino de que solamente tu palabra y tu espíritu le guíen siempre, en el nombre de Jesús. Bendice a toda la iglesia, a todo tu pueblo. Bendice a todas y cada uno de los que hoy nos escuchan y aún de todos los que, Señor, aman y glorifican tu nombre. Gracias por tu palabra en esta hora. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios los bendiga a todos.